Vamos a continuar con nuestras clases en vídeo y en audio. Esta vez nos toca la sesión número 16 en el cómputo general. Sería la primera sesión de esta sexta semana. Hablaremos en este caso de las características de la guerra civil después de haber visto el golpe de Estado y hablaremos también de las primeras fases hasta la toma del norte. Se corresponde con los contenidos de la página 172 de vuestro libro. Como veréis en la primera diapositiva, hacemos un repasillo de cómo empezó el golpe de Estado. Después de los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, pues todos esos generales que llevaban conspirando desde marzo se deciden a dar el paso adelante para el golpe de Estado y para ello trasladan a Franco desde Canarias hasta África, hasta el norte de África, donde estaban los regimientos de regulares, las tropas más preparadas de todo el ejército español. El 17 de julio, Franco anticipa ese golpe de Estado en África y el 18 de julio se traslada ese golpe de Estado a los cuarteles de la península ibérica, los cuarteles de España, propiamente dicha. Triunfa únicamente en algunas zonas, pero otras muchas quedarán fieles a la República. Entre las zonas en las que triunfa el golpe de Estado estaría pues, gran parte de Galicia, Castilla y León, Navarra, una zona de Aragón también, una zona del norte de Cáceres y algunas ciudades de Andalucía, como por ejemplo Córdoba, Sevilla. Y evidentemente el norte de África, Baleares y Canarias, que ya estaban, vamos a decirlo así, más preparadas para anticiparse con el golpe de Estado. Esto deja pues, una España dividida, un golpe de Estado que se creía que iba a ser una cosa muy rápida, que iba a convertirse en un golpe de Estado que derrocaba un gobierno y empezaba una nueva dictadura de transición, pero no, la férrea resistencia de los republicanos en las calles hizo que el golpe de Estado pues, fracasara y se tuviera que internacionalizar el conflicto, porque los dos bandos, bueno, vamos a decir que la guerra ya era compleja entre españoles, pero los dos bandos fueron apoyados por potencias extranjeras. De hecho, se cree que la guerra civil, si no hubiera sido por la intervención extranjera, no hubiera durado tanto. De hecho, se pensaba pues, que iba a ser como mucho una guerra de un año. El propio Franco pensaba que iba a ser una guerra de un año. Sin embargo, bueno, pues como veréis, la intervención extranjera hará que sea mucho mayor. Por el lado republicano, podemos decir que los apoyos llegaron un poco más tarde. Y además, pues es muy dependiente esto del tema del Comité de No Intervención. Comité de No Intervención fue una especie de pacto que firmaron los países europeos para no intervenir en conflictos como por ejemplo el de la Guerra Civil Española, conflictos extranjeros. Solamente Francia y Gran Bretaña lo cumplían, porque en realidad, aunque eran aliadas de la República, le tenían un miedo a Hitler total, con lo cual pues optaron por una política de apaciguamiento, de no participar en los conflictos contra la Alemania nazi por miedo a que hubiera una Segunda Guerra Mundial, que como veis, pues bueno, bastante inútil esto del Comité de No Intervención. Por el lado de la República, como os digo, tenemos apoyando a la Unión Soviética, que va a mandar tropas, va a mandar armamento, va a mandar comisarios políticos, ingenieros, de todo. Va a ser el mayor apoyo de la República, la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Stalin consideraba que una victoria del nazismo era una victoria del fascismo en el mundo y que no se podía permitir pues, tener un país fascista en el sur de Europa apoyando al régimen nazi. Por otro lado, teníamos a México, que si bien México tampoco es que mandara a muchos combatientes, sobre todo mandó armas y ayuda humanitaria y ayuda económica, porque México pues, se sentía muy vinculada con la República por toda la inmigración española que había habido en México. Y por otro lado tenemos a las brigadas internacionales que explicaré un poco más adelante en la siguiente diapositiva, pero que podemos entender que son un grupo de voluntarios que van a luchar contra el fascismo en España. Por el lado del bando sublevado tenemos a la Italia fascista, que mandó tanques, mandó aviones, mandó carros de combate, armas, pero también un cuerpo de soldados voluntarios, el CTV, el Corpo di Truppe Volontari, que luchó, por ejemplo, en Guadalajara. La Alemania nazi también mandará pues, muchísimo armamento, muchísimos vehículos de guerra y sobre todo un cuerpo de guerra, un cuerpo de aviación que fue el terror de la guerra civil, pero también lo va a ser de la Segunda Guerra Mundial, que es la Legión Cóndor. La Legión Cóndor era un grupo de la Luftwaffe, del equipo de aviación alemán, que se encargó, entre otras cosas, de bombardear las poblaciones del norte. Y el más famoso bombardeo es el de Guernica, en Vizcaya. Seguramente os suene por el cuadro de Picasso. Y por otro lado tenemos a Portugal. Portugal en estos momentos era una dictadura, un dictador llamado Salazar, de corte autoritario. No llega a ser fascista del todo, pero se asemeja mucho. De hecho, las dictaduras de Portugal y la de España cuando llegue Franco van a ser muy parecidas. Pues Portugal también mandará su cuerpo de voluntarios. ¿Cómo se entendió esto? Pues vamos a decir que es una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial, porque tanto Italia como Alemania, e incluso como la Unión Soviética, llevaron a la guerra civil el armamento que estaban probando para un gran conflicto internacional, que llegará en 1939 con la Segunda Guerra Mundial. Nos paramos ahora en varios países que nos interesan.
Por un lado, Francia y Reino Unido, la siguiente diapositiva lo tenéis, aunque dicen apoyar a todas las democracias de Europa frente al fascismo, aunque dicen ser aliados a la República, el miedo que le tienen a Hitler hace que no entren a ayudar en la guerra civil. Sin embargo, luego, pues por ejemplo, Francia dirá que acoge a los exiliados españoles, pero también es verdad que los que escapaban de España después de la guerra civil quedaron en campos de refugiados y muchos acabaron en manos del nazismo otra vez. Eso lo veremos en siguientes vídeos. Por otro lado, tenemos a la izquierda las brigadas internacionales en apoyo a la República, eran voluntarios de todo el mundo, sobre todo de Hungría, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de todos los países europeos, incluso de América del Norte y del Sur, de Canadá también había gente, que vinieron a España completamente voluntarios, se alistaron en este cuerpo de las brigadas internacionales para apoyar a la República, para apoyar pues, al gobierno legítimo de España contra unos generales que ellos consideraban de corte fascista. Y de hecho, pues en parte tenía un poco de razón porque estaba Falange por ahí, que era el Partido Fascista Español. Este cuerpo de brigadas internacionales llegó a tener más de 40.000 soldados incluso, y tenían su cuartel general en Albacete. Y fueron de gran ayuda en muchas batallas, como por ejemplo la de Guadalajara, en la del Duero, en la del Ebro, perdón, también. Luego tenéis la dictadura de Portugal por el lado contrario, por el lado del bando sublevado, que envió un cuerpo de voluntarios llamados os viriatus, los viriatos, que recibían el nombre de ese caudillo que dirigió las tropas de Lusitania en la rebelión contra Roma alrededor del año 240 a.C. Bueno, era un síntoma, un símbolo del nacionalismo portugués y español también, y por eso se llamaron a sí mismos los viriatos. Las fases, es decir, ¿en qué momento se divide la guerra civil? Bueno, pues tenemos una primera fase después de los golpes de Estado, que sería el avance sublevado, también se le llama la fase de columnas hacia Madrid, porque mayoritariamente lo que se intentó fue ir avanzando desde las zonas de posición fuerte del bando sublevado hacia la capital para intentar tomarla rápido y dejar a la República descabezada y fácilmente vencida. Bueno, el avance normalmente se produjo desde el sur, ¿por qué? Porque eran las tropas africanas las que tenían mayor preparación, mayor poder y más facilidad de victoria. De hecho, Franco fue trasladado junto con su ejército gracias a la aviación alemana por el estrecho. La Legión Cóndor hizo una especie de puente aéreo es como si dijéramos, los aviones van de ida y vuelta de un lado a otro del estrecho trasladando soldados. Eso es un puente aéreo. Los trasladaron hasta Cádiz y desde Cádiz, con la ayuda del militar Queipo de Llano, que estaba en Sevilla, pues fueron conquistando y controlando prácticamente todo el sur de Andalucía y uniendo ciudades que se habían sublevado como Córdoba y Granada. El avance se produjo sobre todo hasta Badajoz para unir Cáceres, que estaba un poco aisladilla ahí, de la zona sur de Andalucía. En Badajoz se produce uno de los momentos más lamentables de esta primera parte de la guerra civil, que es la matanza del coronel Yagüe, la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, en la que citó a los republicanos, bueno, miles de civiles de republicanos de Badajoz, y allí mismo los fusiló. Se decía que corrían ríos de sangre desde la Plaza de Toros de Badajoz. Una vez avanzado por toda la península, pues se llega a Madrid. La idea era conquistar Madrid y en septiembre de 1936 las tropas sublevadas llegan. Mola, Emilio Mola, el director, llega por el norte, venía desde Burgos, y Franco llega por el sur, pues normalmente a través de Badajoz y entrando por Toledo. Creían que iba a ser pues, un ataque de entrar, arrasar Madrid y se acabó, pero el general Miaja y el coronel Rojo defendieron la ciudad a uñas y dientes, a capa y espada. De hecho, Madrid siempre tuvo ese lema de no pasará, Madrid será la tumba del fascismo desde el inicio de la guerra hasta el final. Va a ser la ciudad que más resista, podemos decir, los ataques de los sublevados. Por un lado lo intentan por la carretera de La Coruña, que se corresponde con la actual autopista A6. Intentan invadir Moncloa. La zona de Moncloa, ciudad universitaria, que quizá os suene, pues fue por donde intentaron entrar en un principio. Fracasa porque la respuesta del ejército republicano es ejemplar. Además, los ciudadanos ya tenían armas, ya eran milicias, y los ciudadanos de Madrid también apoyaron la defensa de Madrid. Una vez fracasado esto, bueno, incluso durante esta llegada a Madrid, había una ciudad muy peculiar que había sido la sede del obispado, que había sido el núcleo del reino visigodo, un ejemplo de la reconquista medieval, y Franco no la quiso dejar pasar. Toledo estaba en manos, había sido, bueno, se había levantado con el golpe de Estado, pero los republicanos estaban intentando tomarla. De hecho, estuvieron a punto de asaltar el Alcázar de Toledo y conseguir la victoria en Toledo. Sin embargo,
Las tropas africanas llegaron para ayudar a los sublevados que estaban en Toledo y finalmente consiguieron derrotar a los republicanos. Y esta batalla le dio un apoyo importantísimo a Franco, porque no todos los generales estaban a favor de recuperar Toledo y Franco sí. Esto le hizo que la Iglesia, que estaba muy preocupada por el destino de Toledo, empezara a apoyar a Franco y que empezara a decir que la guerra civil era una cruzada contra el comunismo. Bueno, pues después de esto se intenta la batalla del Jarama. Después de haber fracasado en el norte, en Moncloa, en la carretera a La Coruña, se empieza a pensar en la carretera de Valencia y se intenta cruzar el río Jarama para cortar los suministros a la ciudad de Madrid, que le llegaban pues, normalmente desde el puerto de Valencia y de Sagunto y de por toda esa zona. El problema es que también los republicanos aquí resistieron firmemente y un nuevo fracaso a principios de 1937. Y entonces lo intentan por el este. En el este está Guadalajara, nuestra tierra. Aquí tenemos a Guadalajara ya por fin participando. En marzo de 1937, la carretera de Barcelona, que es la que pasa por Guadalajara, pues también era importante para los sublevados. Intentaron atacar desde Soria y desde toda esta zona de por allí, bueno, todas las zonas que tuvieran en la zona norte, a los republicanos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues, los republicanos no tenían el mejor ejército, podríamos decir, sin embargo, pues también tenían el apoyo de las brigadas internacionales y de muchos ciudadanos que estaban en milicia. Sin embargo, en esta zona, el CTV, el Cuerpo de Tropas Voluntarias de Italia, pues era fortísima. Chocaron los dos ejércitos, fue una lucha sin cuartel por todos los campos de la Alcarria, pero al final consiguieron vencer los republicanos a los italianos, con lo que se convierte en, según algunos historiadores, en la primera derrota del fascismo en Europa, entendiendo fascismo no como Franco, que ya había sido derrotado, sino como el fascismo italiano. Y así lo pintó la República. Somos los primeros que derrotamos al fascismo en Europa. Una vez fracasado la conquista de Madrid, pues se intenta mirar otras alternativas. De hecho, aquí veis cómo queda el mapa, en la siguiente diapositiva lo tenéis, de los territorios sublevados y republicanos. Tenemos toda Castilla y León y prácticamente parte de País Vasco y de Navarra y Aragón, y una zona de Andalucía en manos del bando sublevado. Y luego tenemos aquí en el norte Oviedo, que está en manos sublevadas también, el norte de Guadalajara, y aún así resiste en Madrid, Guadalajara, Cuenca, parte de Toledo, Ciudad Real, Albacete. Podemos decir que prácticamente sin miedo a equivocarnos, una parte de Castilla-La Mancha fue la última zona en ser conquistada por el bando sublevado. Pero ahora lo que nos interesa es detenernos en la zona norte, País Vasco, Cantabria y Asturias. ¿Por qué? Pues porque para los sublevados era importante porque ahí había un foco de resistencia muy, muy importante, no solo militar, sino también civil. Recordad que había sido ahí la revolución de 1934. Pero también era una zona industrial que proveía de metales, de armas y demás a todo el ejército republicano, así que era importante tomarlo. Entonces el ejército sublevado se decide a empezar la conquista en barrido desde el este hacia el oeste y comienzan en País Vasco. Fácilmente cae la zona de Guipúzcoa y cuando empiezan a conquistar Vizcaya es cuando entra en escena la Legión Cóndor bombardeando el pueblo grande, la ciudad de Guernica. Aquí tenéis en la diapositiva siguiente una foto de cómo quedó Guernica tras el bombardeo y el famosísimo cuadro de Picasso, que se presentó en 1937, el mismo año del bombardeo, que había sido en abril. Se presentó en el pabellón de la Exposición Universal de Francia de 1937, el pabellón de la República Española. Una vez que cae País Vasco, después de bastante lucha, con apoyo además de todos los guerrilleros de Cantabria y de Asturias que habían ido a luchar a País Vasco. Pues imaginaos cómo está la cosa, que nada más que cae País Vasco, los guerrilleros de País Vasco no deciden ir a luchar a Cantabria, ni deciden ir a luchar a Asturias en devolución del favor, no, se rinden y a tomar por saco. Ceden toda la defensa del norte, claro. Cantabria cae facilísimamente, pero nuevamente en Asturias el bando sublevado se frena. ¿Por qué? Porque en la zona de Cangas de Onís, que está más o menos por aquí donde os estoy señalando en el vídeo, los del audio, bueno, pues os diré que está en la zona este de Asturias. Ahí empiezan a defenderse con uñas y dientes los republicanos asturianos, mineros, obreros del metal, obreros de los astilleros, todos se unen en la defensa de Asturias. Pero al final serán derrotados, entre otras cosas también porque la Legión Cóndor bombardeó la propia Cangas de Onís y un pueblo que es muy curioso, es el de Campo de Caso, que está en esta zona sur de Asturias, que es un pueblo pequeñín, pero era la zona de paso entre Asturias y León. Y era pues muy importante controlarlo y por eso pues lo arrasaron. Así que en octubre de 1937, una vez que cae Asturias,
pues directamente todo el norte queda en manos del bando sublevado. Así que la guerra se empieza a poner muy cuesta arriba para el gobierno legítimo de la República. Con esto terminamos esta primera sesión de la semana. La siguiente veremos la evolución, las últimas fases de la guerra, la evolución política de los dos bandos y las consecuencias de este conflicto, la guerra civil española.